Bueno, entonces ahora vamos a empezar a ver algunos ejemplitos para aplicar algo de lo que vimos. En este primer ejemplo nos dicen, ¿cuál será la concentración de hidronios en una solución 0,01 molar de ácido clorhídrico? Sabiendo que es un ácido fuerte. ¿Qué quiere decir? Bueno, en los problemas, digamos, se van a dar cuenta o les vamos a decir si es un ácido fuerte o un ácido débil. Y también nos preguntan cuál será su pH. Entonces, nosotros ya sabemos que un ácido fuerte se disocia completamente, es decir, el ácido clorhídrico en agua se transforma completamente en iones cloruros y en iones hidrógeno. Lo habíamos dicho antes. Quiere decir que si yo coloco un mol, voy a tener un mol de esto más un mol de esto. Si coloco 0,01 mol, voy a tener 0,01 mol de esto y 0,01 mol de esto. Por lo tanto, la concentración de iones hidronio va a ser exactamente la misma concentración que tiene el ácido, 0,01 molar, que es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál será el pH de esta solución? Bueno, ya aprendimos que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidronios. En este caso, menos el logaritmo de 0,01. Cuando hacemos esto con la calculadora nos da 2. Un pH obviamente netamente ácido. Eso entonces para el ejercicio número 1. Para el ejercicio número 2, dice, sabiendo que el hidróxido de sodio es una base fuerte, ¿cuál será el pH y el pOH de una solución 0,05 molar? Nuevamente, si es una base fuerte, todo lo que nosotros colocamos en agua se transforma en iones. Por lo tanto, la concentración de oxidrilos que voy a tener en solución va a ser exactamente igual a la concentración de hidróxido de sodio que yo puse en agua, la solución que preparé. Entonces, la concentración de oxidrilos va a ser igual a 0,05 molar, por lo tanto de allí yo puedo calcular el pOH, sabiendo que el pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos, en este caso, menos el logaritmo de 0,05. Cuando yo calculo esto me da 1,3, lo cual es lógico porque en las soluciones básicas el pOH es bajo y el pH es alto. Entonces, ¿cuál es el pH? El pH me lo preguntan también. Recordemos lo que habíamos dicho cuando vimos pH. Siempre en soluciones diluidas, el pH más el pOH tiene que ser igual a 14. Por lo tanto, de ahí nosotros podemos despejar cuál es el pH, que va a ser 14 menos 1,3. El pH me da 12,7. Un pH netamente alcalino. Recuerden que un pH mayor a 7 ya es alcalino o básico. Y un pH menor a 7 es ácido. Este ejemplo es un ejemplo ya para un ácido débil. Entonces, en este ejemplo dice, calcular la concentración de hidronios en una solución acuosa 0,5 molar de ácido acético, sabiendo que la constante de equilibrio del ácido, la constante de disociación del ácido es 1,8 por 10 a la menos 5. Y también nos preguntan cuál será su pH. Ya con estos datos que me dan me doy cuenta que es un ácido débil, aunque no me lo digan. Si me dan un valor de constante de equilibrio, significa que esta sustancia es un ácido débil. Entonces, digamos, siempre tenemos que tratar de escribir el equilibrio de disociación, ya sea en los ácidos o en las bases. Entonces, el ácido acético frente al agua le entrega este protón, queda el ion acetato más el ion hidronio. Sabemos que esto es un equilibrio, por eso hay una constante de equilibrio que me la dan como dato, 1,8 por 10 a la menos 5. Puedo escribir la expresión de la constante de equilibrio, pero acá para poder resolver esto, es decir, ¿qué es lo que pasa? Yo coloco en agua 0,5 moles por litro de ácido acético, pero el problema es que no sé cuánto se va a generar de ion acetato y de ion hidronio, porque no es una reacción directa como la que ocurre en un ácido fuerte. Esto es un equilibrio y además, como la constante es chiquita, ven que es un valor pequeño, es a la menos 5, quiere decir que de todas estas moléculas que haya de ácido acético, solamente algunas se van a transformar en iones y yo no sé cuántas. Entonces, eso es lo que tengo que poder calcular. ¿Cuánto se generó de iones hidronio? Que es lo que a su vez me va a permitir calcular el pH de esta solución.
Para eso nosotros tenemos que trabajar igual que en el equilibrio químico. Tenemos que pensar en una situación inicial y en una situación de equilibrio, un estado inicial y un estado de equilibrio. Para las especies que a mí me interesan, ¿cuáles son esas especies? El ácido acético, el ion acetato y el ion hidronio. El agua, como siempre, no me interesa porque recuerden que no va a estar en la expresión de la constante de equilibrio. ¿Qué tenemos en el estado inicial? Bueno, 0,5 moles por litro de ácido acético. No tengo nada de acetato y nada de ion hidronio. Una vez que se alcanzó el equilibrio, parte de este ácido acético que yo tenía se transformó en iones, pero no sé cuánto es, entonces le voy a poner una incógnita. Voy a tener 0,5 menos X. Esta X es lo que se transformó en iones, lo que se disoció. ¿Cuánto va a aparecer de acetato y de hidronio? X. Van a aparecer X iones de acetato y X iones de hidronio. Vean que la relación es la misma porque el coeficiente estequiométrico de ellos es 1. Entonces ahora sí, voy a mirar cuál es la expresión de la constante de equilibrio para este ácido. La K sub A va a ser igual a la concentración de iones acetato por la concentración de hidronios sobre la concentración del ácido acético. Porque recuerden que el agua no forma parte de la expresión de la constante, como ya lo habíamos explicado. Y esto yo ya sé que tiene un valor, 1,8 por 10 a la menos 5, porque me dijeron cuál era el valor de la constante de equilibrio. Muy bien. Ahora vamos a escribir esas expresiones en función de lo que pasa en el equilibrio. Yo en el equilibrio de ion acetato tengo X, de ion hidronio tengo X y de moléculas de ácido acético tengo 0,5 menos X. Esto es lo que me dice, volvemos acá, la tablita que escribí recién. Una vez que llegué al equilibrio tengo X de acetato, X de ion hidronio y 0,5 menos X de ácido acético. Entonces, esta expresión, ¿cómo me queda? X cuadrado sobre 0,5 menos X igual a 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Qué es lo que a mí me interesa averiguar? Y el valor de X. O sea, ¿cuánto es esa concentración o cuántos son esos moles por litro que se han disociado? Entonces acá vamos a tener que hacer una simplificación, si no la resolución se vuelve un poquito más compleja, o sea, matemáticamente se complejiza un poquito porque acá me va a quedar una expresión que va a tener x al cuadrado, cuando yo intente resolverlo, me va a quedar una parte que va a tener x al cuadrado y otra parte que va a tener x solita. Entonces, vamos a hacer una simplificación que es la siguiente. Cuando la constante de un equilibrio sea menor a 1 por 10 a la menos 4, y las concentraciones de las soluciones, cualquiera sea un ácido o una base, sea mayor a 0,05, esta X en el denominador se puede despreciar, porque es un valor tan pequeño que es insignificante. Se puede despreciar la X, obviamente esta X, la del denominador, ¿sí? En este caso nosotros estamos en esta situación, porque nuestra constante de equilibrio es menor a 1 por 10 a la menos 4, de hecho la nuestra es por 10 a la menos 5, y nuestra concentración es mayor a 0,05, porque fíjense que habíamos dicho, bueno, la estamos viendo acá, perdón, la concentración inicial de ácido acético es 0,5 molar, o sea, es mucho mayor a 0,05. Entonces, en este caso se cumple esta premisa y por lo tanto esta X de acá la podemos simplificar, pensar que es tan pequeña que es insignificante. Entonces ahora la expresión matemática que me queda es X cuadrado sobre 0,5, porque desprecié esta X, igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Despejo X al cuadrado, me queda igual a 0,5 que pasa multiplicando para acá, por 1,8 por 10 a la menos 5, y de allí al despejar x, que pasa, digamos el cuadrado pasa como raíz cuadrada de este número, tengo dos valores posibles. Recuerden que siempre pasa eso con una raíz cuadrada. Uno positivo en este caso y uno negativo. Por supuesto, ¿cuál tiene sentido para nosotros si lo que estamos buscando es una concentración molar? El positivo, el valor positivo. El valor negativo no tiene sentido y lo descartamos totalmente. Entonces, nuestra x
vale 3 por 10 a la menos 3. ¿Y eso qué es? Simplemente la concentración de iones acetatos y de iones hidronios, que es igual a 3 por 10 a la menos 3 molar. Eso es lo único que yo tengo en solución de estos iones. A pesar de que yo puse 0,5 moles por litro de ácido acético en agua, en realidad de iones hidronios, que son los que me van a manifestar de alguna manera la acidez de esa solución, solamente tengo 3 por 10 a la menos 3, o sea, 0,003. O sea, un valor muy pequeñito, digamos, de concentración de hidronios. Con este valor sí puedo calcular el pH de esta solución. Esta solución tiene un pH igual a 2,52. ¿De dónde lo saco? De que es igual el pH a menos el logaritmo de la concentración de hidronios que averigüé que era 3 por 10 a la menos 3. Eso es igual a 2,52. Entonces, cuando nosotros tenemos un ácido débil o una base débil, para calcular las concentraciones, tenemos que pensar y proceder de la misma manera que lo hicimos para el equilibrio químico, pensando en qué es lo que pasa en esa situación de equilibrio y haciendo los cálculos matemáticos, que en este caso no son tan complicados. Bueno, la última parte que vamos a ver es el grado de disociación alfa. El grado de disociación de un ácido o de una base lo podemos medir con este parámetro que se llama parámetro alfa, que de alguna manera relaciona la especie disociada con la especie inicial. Entonces, alfa se lo define como el número de moles de soluto disociado respecto del número de moles de soluto disuelto inicialmente. Alfa puede tomar valores que van entre 0 y 1. 0 sería una especie que no se ha disociado nada, una especie que no se disocia. Y 1 sería una disociación completa. Cuando estamos hablando de ácidos o bases débiles, siempre vamos a estar entonces en valores que van a estar entre 0 y 1. O sea, los ácidos o las bases fuertes no tienen sentido hablar de grado de disociación porque sabemos que va a ser directamente 1. También podemos hablar de porcentaje de disociación diciendo que es igual a alfa, el valor que vamos a obtener de acá, multiplicado por 100, que es bastante útil el porcentaje de disociación para después hacer cálculos. Incluso hay algunos problemas en la guía para trabajar con grado de disociación. Para este ejemplo que vimos recién, el del ácido acético, veamos cuál fue su grado de disociación. Por ejemplo, dijimos que alfa entonces sería el número de moles de soluto disociado. Elegimos, por ejemplo, el ion acetato. ¿Y respecto de quién? Del número de moles de soluto disuelto inicialmente. Obviamente la cantidad de ácido acético que yo disolví en agua. Dijimos que la concentración era 0,5 molar del ácido acético y recién cuando hicimos los cálculos encontramos que la especie disociada, cualquiera de ellas, ya sea el acetato o el hidronio, el protón, era igual a 3 por 10 a la menos 3 molar. Cuando resolvemos esto, me da 0,006. Ven que es un valor muy chiquitito el grado de disociación. Incluso cuando yo calculo el porcentaje de disociación, esto lo multiplico por 100 y me da 0,6%. Entonces fíjense que este ácido, el ácido acético, lo que estoy diciendo con esto es, el ácido acético en esa concentración, 0,5 molar, solamente se disocia un 0,6%. Solamente se transforma en iones un 0,6%. El resto queda en estado molecular. Eso es lo que estoy diciendo cuando doy este valor. Así que bueno, tenemos ejercicios en la guía un poco para trabajar con estos equilibrios, para calcular pHs, para trabajar con el grado de disociación, para calcular concentraciones de ácidos o de bases débiles.